Feliz día, mis hermanos, les habla Teo Hernández. Les invito, mis hermanos, en este momento a que leamos el capítulo número 16 de Hechos de los Apóstoles. Vamos, mis hermanos, les invito a que saquen su Biblia para que leamos juntos, para que nos sigamos llenando de la palabra de Dios. Llenarnos de la palabra de Dios es tan hermoso que cuando hablamos con los demás se puede ver, se puede sentir el amor que sentimos por Él. Así es que vamos a comenzar, mis hermanos, pero primeramente, y como siempre, quiero mandar saludos a todos los hermanos que nos escuchan en los diferentes países de habla hispana. Mandamos saludos a nuestros hermanos en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba. Y a todos los países, mis hermanos, donde nos escuchan en habla hispana, Dios les bendiga, que siempre se sigan empapando de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos instruye y nos lleva por el buen camino. Voy a comenzar, pues, mis hermanos, y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pablo se dirigió a Derbe, y después a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, que había abrazado la fe, y de padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio hablaban muy bien de él. Pablo quiso llevarlo consigo, y de partida lo circuncidó, pensando en los judíos que había por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. A su paso de ciudad en ciudad, iban entregando las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén y exhortaban a que las observaran. Estas iglesias se iban fortaleciendo en la fe y reunían cada día más gente. Atravesaron Frigia y la región de Galacia, pues el Espíritu Santo no les dejó que fueran a predicar la palabra en Asia. Estando cerca de Misia, intentaron dirigirse a Bitinia, pero no se los consintió el Espíritu de Jesús. Atravesaron entonces Misia y bajaron a Troade. Por la noche Pablo tuvo una visión. Ante él estaba de pie un macedonio que le suplicaba: ven a Macedonia y ayúdanos. Al despertar nos contó la visión y comprendimos que el Señor nos llamaba para evangelizar Macedonia. Nos embarcamos en Troade y navegamos rumbo a la isla de Motracia. Al día siguiente salimos para Nápoles. De allí pasamos a Filipo, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, con derechos de colonia romana. Nos detuvimos allí algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a orillas del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar con las mujeres que habían acudido. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase la palabra de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia y luego nos suplicó: si ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Mientras íbamos un día al lugar de oración, una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino, adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días, hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Al ver sus amos que con ello se esfumaban también sus ganancias, tomaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante el tribunal. Los presentaron a los magistrados diciendo:
estos hombres son judíos y están alborotando nuestra ciudad. Predican unas costumbres que a nosotros los romanos no nos están permitido aceptar ni practicar. La gente se les echó encima. Los oficiales mandaron arrancarles la ropa y los hicieron apalear. Después de haberles dado muchos golpes, los echaron a la cárcel, dando orden al carcelero de vigilarlos con todo cuidado. Al recibir dicha orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies con cadenas al piso del calabozo. Hacia medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: «No te hagas daño, que estamos todos aquí». El hombre pidió una luz, entró de un salto y, después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Les respondieron: «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Los había llevado a su casa. Allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Por la mañana los magistrados enviaron a unos oficiales con esta orden: «Deja en libertad a esos hombres». El carcelero se lo comunicó a Pablo y Silas, diciendo: «Los magistrados han dado orden de dejarlos en libertad. Salgan, pues, y marchen en paz». Pero Pablo le contestó: «A nosotros, ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente y nos han metido en la cárcel sin juzgarnos. Y ahora, ¿quieren echarnos fuera a escondidas? Eso no. Que vengan ellos a sacarnos». Los oficiales transmitieron esto a los magistrados, que se llenaron de miedo al escuchar que eran ciudadanos romanos. Fueron a la prisión acompañados por un grupo de amigos de Pablo y les pidieron que se marcharan, diciéndoles: «¿Cómo íbamos a pensar que ustedes fueran muy buena gente?». Y cuando Pablo y Silas estaban para irse, les rogaron: «Ahora que se van libres, por favor, no nos crean problemas por haberles hablado duramente». Apenas dejaron la cárcel, fueron a casa de Lidia. Allí se encontraron con los hermanos, a los que dieron ánimo antes de marcharse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos cómo hay contradicciones en la vida de San Pablo y Silas, ¿verdad, mis hermanos? Que anduvieron edificando, dando fuerza a estos pueblos, a estas diferentes naciones de los paganos. Porque a Pablo le tocó esto: dar la palabra, el mensaje de Dios en pueblos paganos, pueblos muy difíciles, que en realidad, mis hermanos, muchas de las veces ellos fueron más maltratados por su propia gente que por los mismos ciudadanos de aquellos pueblos. Sin embargo, aquí vemos cómo Pablo y Silas son encarcelados, son puestos en lo más profundo de aquel calabozo, atados con cadenas. Pero ellos no estaban tristes por eso, más bien gustosos. Cantaron himnos a Dios, le dieron alabanzas al Señor, al que todo lo puede. Y cada que nosotros hacemos lo mismo, ¿verdad?, a Dios le agradamos, le agrada al Señor que nosotros nos pongamos felices en su nombre. Y esto era lo que San Pablo y Silas estaban haciendo, cantando con mucha felicidad. Y dice aquí en la palabra de Dios
que todos los que estaban ahí en la cárcel escuchaban cómo estos hombres estaban alegres por lo que les había sucedido. Además habían sido apaleados, golpeados. No solamente fueron encarcelados, sino que los golpearon públicamente. Por eso es que ellos se indignaron después de que los querían sacar sin siquiera darles una explicación. Pero Dios, mis hermanos, que estuvo con San Pablo, nunca permitió hasta que él terminara su carrera, como él mismo decía. Él se disponía a seguir adelante, mis hermanos, sin miedo, porque sabía que Jesús nuestro Señor estaba con él y nunca lo iba a abandonar, como no lo hizo en esa cárcel. Fue sacado. Y además, ¿por qué aquel temblor y por qué las cadenas se sueltan? Por las alabanzas que ellos hicieron a nuestro Señor. Cantaban himnos al Señor y las cadenas se sueltan. Y este carcelero, dice la palabra de Dios, que al verlos a todos sueltos, pues él se quiso matar, porque de todos modos pensó, estos ya sueltos, a mí, por haberlos dejado ir, me van a matar. Por eso él pensó matarse con su espada. Pero no, Pablo lo detiene, le dice, no te hagas daño, que todo está bien, todos están aquí dentro. No te preocupes, nadie se escapó. Fíjense bien, y por estas palabras de San Pablo, este hombre pide primeramente una luz y luego entra de un brinco a volver a atar a todos aquellos que estaban sueltos de sus cadenas. Y luego dice la palabra también que este hombre, el carcelero, se postra ante San Pablo y Silas para preguntarles qué es lo que tiene que hacer para salvarse. Y todos, junto con toda su familia, se bautizan y creen en el nombre de nuestro Señor Jesús. Esto, mis hermanos, es grandioso. Y es por eso, porque la fe y la confianza en Dios que existía en San Pablo y Silas era grandiosa. Ojalá y nosotros acojamos también esa fe y que haya muchas conversiones por nuestra palabra. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.